Hola, si tienes un dolor en un pie, obviamente pueden ser muchísimas cosas, pero en este vídeo voy a describirte las más frecuentes, las más típicas, de forma que muy probablemente la que tú sufres sea una de ellas. Y es que es lo que todo el mundo se pregunta cuando le duele algo en un pie. ¿Qué puede ser? Bueno, voy a describirte, como te digo, las cosas más típicas, las más frecuentes. Pero voy a empezar con una que me parece fundamental, que es la de la intoxicación de los tejidos. ¿Por qué quiero empezar con esa? Porque aunque lo que tengas sea una fascitis plantar, un espolón calcáneo, una tenosinovitis de los extensores, una metatarsalgia, una artrosis, aunque tengas cualquier otra cosa, si además tienes una intoxicación de los tejidos, que es muy típico, muy frecuente, además esa intoxicación va a hacer que lo que pueda suceder en la fascia plantar duela más, sea más difícil de solucionar. El espolón calcáneo exactamente lo mismo, y todas las demás va a suceder siempre igual. La mera intoxicación de los tejidos por sí misma duele, provoca dolor y hace que cualquier otra cosa que esté sufriendo y que pueda doler también duela. Así que será lo primero que siempre, absolutamente siempre, deberemos atender cuando tengamos un dolor en el pie más o menos continuado, ¿sí? Y si atendemos a la intoxicación de los tejidos, obviamente ya tenemos que empezar a mirar el funcionamiento del riñón, cómo está la zona lumbar, que es donde se rige toda la circulación sanguínea de las piernas, ¿sí? Tendremos que empezar a mirar ya para arriba en las causas de esa intoxicación, además, por supuesto, de atender a nuestra alimentación, actividad física y demás. Como siempre, el dolor está en un pie, las causas siempre son más complejas y están más en una visión global de cómo funciona la persona, de cómo funcionas. Bien, una vez dicho esto, este primer elemento del dolor de los pies, vamos a pasar a las patologías más frecuentes. Tenemos, en primer lugar, la fascitis plantar, que es la inflamación de este elemento que tenemos aquí. ¿Sí? Es toda una cubierta fibrosa que hay en la planta del pie, pero también de todo el tejido fascial que hay por debajo, porque si quitamos esta primera capa de fascia, veis que con ella se va toda una línea muscular, debajo hay una nueva capa de músculos, si quito esta todavía quedan músculos más profundos, tejido fibroso. Bien, la fascitis plantar es la inflamación sobre todo de las capas más superficiales, ¿sí? de esta envoltura fibrosa de la planta del pie. Es una patología bastante rebelde, bastante dolorosa, con un dolor muchas veces muy agudo, muy punzante, muy quemante, y que puede darse en el arco del pie o puede darse de forma más cercana al talón. Cuando es más cercana al talón puede estar acompañada o puede estar complicada de un espolón calcáneo, ¿sí? El espolón calcáneo sucede aquí, en el hueso calcáneo, ¿sí? Es un pico que sale en la inserción, en el mismo sitio donde se agarra la fascia plantar, ¿sí? Ahí en su inserción se forma un pico óseo que se denomina espolón calcáneo. También bastante doloroso, también difícil de solucionar. Lo que sí es perfectamente posible es vivir con un espolón calcáneo y no tener absolutamente ningún dolor. De hecho, muchas de las personas que les diagnostican un espolón calcáneo porque han ido al médico, porque tienen un dolor en el talón, ese espolón calcáneo llevaba ahí años y antes no les dolía. Uno de los elementos fundamentales para que ahora les haya empezado a doler puede ser, como os decía antes, esa intoxicación de los tejidos. Más cosas que podemos tener en el pie: la tenosinovitis de los músculos extensores. Esto es si el dolor que tú sufres está en el dorso del pie, ¿sí? Estos músculos, los extensores de los dedos, los que los llevan hacia arriba, están envueltos además en una vaina, ¿sí? Puede inflamarse tanto el tendón como esta vaina, dentro de la cual resbala el tendón. Es como si dijéramos el cable del freno de una bicicleta, ¿sí? Entonces
pueden darse inflamaciones de esta vaina, de este tendón, que pueden ser muy dolorosas. Se dan a veces por compresiones del calzado, pero también aquí hay mucha influencia de esa intoxicación de los tejidos que va a hacer que estos tendones se irriten con mayor facilidad. Muy bien, vamos a pasar al siguiente elemento, siguiente patología que podemos sufrir, la metatarsalgia. Los metatarsianos son los huesos que van desde la zona media del pie hasta el inicio de los dedos. Aquí no los vemos, pero si nos traemos este esqueleto... Uy, que se me va. Si nos traemos este esqueleto, verás que los metatarsianos son estos de aquí. Bien, esta zona de aquí, la cabeza de los metatarsianos, es uno de los principales puntos de apoyo del pie, es lo que tú puedes ver como unas almohadillas en el pie, ¿sí? Es uno de los lugares donde más peso cargamos en el pie, también en el talón, pero cargamos mucho peso y mucho más además cuando nos propulsamos en esta zona anterior del pie. No debería doler aún así, ¿eh? Estamos preparados, estamos diseñados para que esto sea así, para que carguemos aquí. Bueno, en la metatarsalgia, por X motivos, esta zona se inflama. Muchas veces es por una pérdida del arco longitudinal. Esto tiene un pequeño arco, ¿sí?, de izquierda a derecha. Si este arco se hunde, va a haber mucho más apoyo en los metatarsianos centrales y ahí puede provocarse una irritación, ¿sí? Hay otras causas, el pie cabo, etcétera, que también pueden favorecer que aparezca la metatarsalgia, y otras muchas, incluida, como siempre, la intoxicación de los tejidos, que no voy a dejar de insistir sobre ella. Muy bien. Continuamos con el neuroma de Morton. Es de alguna forma una patología cercana a la metatarsalgia porque también se da en esta zona anterior, ¿sí? Pero en este caso lo que se está afectando es este nervio, este que veis aquí amarillo, ¿sí? Esto es un nervio que va entre los metatarsianos y que en la zona de las cabezas de los metatarsianos, aquí, hace un neuroma, hace como una fibrosis del nervio, un engrosamiento, ¿sí?, que puede verse ahí atrapado e irritado entre los huesos metatarsianos. Cuando eso sucede va a haber dolores, quemazón hacia los dedos, dolor también en la zona aquí, o también va a ir acompañado muy frecuentemente de una metatarsalgia porque está muy ligada y muy relacionada con ella, ¿sí? Más cosas. La tendinitis de los peroneos. Cuando sufres de esta tendinitis, el dolor va a ser en esta zona lateral, ¿sí?, en la zona externa del pie, debajo de la cabeza del peroné, ¿sí? Debajo de ella pasan estos que son los músculos peroneos, aquí los ves como hacen una curva, ¿sí?, y pasan por el lateral del pie para llegar uno de ellos a la cabeza del quinto meta y otro se agarra en la planta del pie, ¿sí? En esta curva y en este paso por la zona lateral del pie pueden sufrir, pueden inflamarse, pueden irritarse y dar un dolor bastante molesto y bastante persistente. Muy típico de corredores, por malos calzados, por una alteración de la pisada, intoxicación, ¿sí?, y otros factores. Puede ir acompañada también cuando hay esguinces en el tobillo, también pueden sufrir los peroneos. Bueno, es otra de las patologías que podemos tener en el pie. Por supuesto, la artrosis, pero cuando hay artrosis se van a ver deformaciones en las articulaciones, abultamientos. Es bastante típica la que se da en el primer metatarsiano, en el del dedo gordo, vamos a decir, ¿sí? Aquí se da una artrosis bastante frecuente con un abultamiento del hueso. En principio no tiene ni mucho menos por qué ser dolorosa, ¿sí? Podemos tener artrosis en los pies, podemos tener, ¿sí?, esos abultamientos y no es necesario que tengamos dolores. Nuevamente, aquí será muy importante, una vez más, la intoxicación de los tejidos. Son muchos de mis pacientes que vienen con cualquiera de estos problemas y solo haciendo una desintoxicación de los tejidos, estimulando el
riñón para limpiar, reduciendo la ingesta de carnes rojas, de ciertos alimentos que pueden producir precipitación de microcristales en los pies, ciertos elementos de fitoterapia que ayuden también a limpiar. Solo con eso, sin hacer nada sobre el resto de los elementos de la pisada o demás, mejoran sus síntomas y solucionan sus problemas, ¿sí? Es muy importante este elemento de la intoxicación, especialmente en los pies, como zona baja. Nos queda el bloqueo mecánico. Esto es, lo nombro aquí porque hay veces que uno sufre de repente un dolor muy agudo en una zona del pie. Es como que de repente, sin más ni más, no puedes ni pisar. Se ha inflamado una articulación, ha sufrido un bloqueo mecánico. Ha dicho que ya no quiere moverse más, que le estás irritando, que está intoxicada de más, que está caliente y hace un bloqueo, no quiere ni moverse. Son dolores muy agudos, pero por lo general autolimitados. En un día, 2 días, a veces 1 hora, 2 horas, pasas de tener un dolor tremendo que no puedes ni pisar, a en 2 horas desaparece y nunca se supo por qué. Esto no tiene nombre, esto es un bloqueo articular, sí, se ha quedado una articulación, ha dicho que no quiere moverse más, que le des un descanso, al de un rato se vuelve a coger movimiento y se soluciona, ¿sí? A veces puede preocupar por la intensidad del dolor, pero prácticamente siempre se solucionan sin necesidad de hacer nada, ¿sí? Y por último, la artritis, la gota, que podríamos decir que son una exacerbación de esto, ¿sí? La artritis tiene un componente además reumático, autoinmune, pero se va a ver muy influenciada también por la intoxicación de los tejidos. Veis que hay muchas patologías, pero siempre estoy insistiendo. Así que si tienes un problema, un dolor en el pie, no dejes nunca de atender a ese factor, a ese elemento. Y bueno, esto es todo sobre el tema del dolor en el pie. Ya ves que son bastantes las patologías, hay muchas cosas más que puedes tener en el pie. No es obligatorio que lo que te sucede sea una de estas, ¿eh? O sea, por supuesto, esto es una guía que te puede servir para identificar cuál puede ser tu problema. Sobre todo te puede servir para atender ese elemento que te he insistido tantas veces, pero no dudes en ir a tu médico, a tu doctor, para diagnosticar, para hacer un diagnóstico correcto sobre tu dolor, sobre tu lesión, sobre tu problema, ¿sí? Bueno, espero que el vídeo te haya gustado y de cualquier forma te animo a que busques y encuentres otro montón de vídeos con ejercicios, consejos, automasajes, estiramientos y mucho más. Todo eso lo encontrarás aquí en ese tu portal de fisioterapia online.